Buenos días, soy Isabela Romero. Quienes tienen la responsabilidad de evaluar tesis, artículos científicos, proyectos de investigación o trabajos académicos, muchas veces se plantean cuál es la validez de las fuentes de información citadas como bibliografía. No existe una regla general para establecer criterios que puedan ser válidos para todo tipo de trabajo y para todas las disciplinas. La cantidad de diversidades de las fuentes de información hacen que la tarea de la evaluación de las referencias bibliográficas sea cada vez más compleja, razón por la cual este trabajo se ha procurado brindar un modelo mediante la aplicación de indicadores que evalúen la calidad de las referencias bibliográficas en trabajos científicos. Se propone aplicar como método de mediación de cada indicador una escala de valoración con su correspondiente puntuación. Esto permite traducir el juicio de valor del evaluador a una escala numérica, que indudablemente incluye un cierto margen de subjetividad en la evaluación. Resulta necesario, además, distinguir la comunicación científica puede circular por canales informales y formales. Los primeros consisten en conversaciones e intercambio de mensajes entre los pares, reuniones locales, regionales, internacionales. Cada uno de estos canales puede generar documentos que sean referenciados en las citas bibliográficas. Dentro de los canales informales también podemos incluir los blogs, las wikis, YouTube y toda la tipología de los mensajes y fuentes de información que circulan por las redes sociales, pero resulta imprescindible diferenciar que no es la misma información comunicada que la información publicada, ni un documento distribuido que un documento publicado. Cuando un documento es publicado en el ámbito científico, circula por los canales formales y posee, entre otros aspectos, evaluación de pares, control editorial y responsabilidad institucional. Otro aspecto a considerar es el uso de las fuentes personales, institucionales y bibliográficas. Las fuentes personales se caracterizan por la informalidad y provienen de contactos directos con investigadores científicos o referentes a una disciplina. La relación entre ellos puede ser a través de congresos, contactos telefónicos, correos electrónicos, listas de discusión, chats o blogs. Por su lado, las fuentes institucionales están constituidas por organizaciones que recopilan, analizan, catalogan, difunden y custodian los documentos tales como los museos, los archivos y las bibliotecas. Por último, las fuentes bibliográficas son muy variadas y existen distintos tipos de clasificaciones, siendo más conocida la distinción entre fuentes primarias y secundarias. En muchos casos, los autores utilizan citas de fuentes secundarias, las mismas que pueden ser reemplazadas por una consulta de las fuentes primarias. Por ejemplo, se cita. También en muchos casos el evaluador se plantea si dentro de un documento científico es válido citar fuentes no arbitrarias. Todo depende del contexto del objetivo para la investigación, de la disciplina y del contenido que justifique la inclusión de este tipo de citas. Por ejemplo, citar blogs o mensajes de las redes sociales no es común en las ciencias duras, mientras que es más aceptable en las ciencias sociales y más aún si la propia fuente, es decir, el blog o la red social, es el objetivo del estudio de la investigación. También en las ciencias sociales, ciertos blogs de expertos o científicos en una temática constituyen una fuente válida de información, ya que son sitios considerados como referentes a la disciplina. Se podría recomendar una separación entre referencias bibliográficas incluidas en notas de pie de página y las referencias bibliográficas incluidas al final del texto. En las primeras se podrían incluir informaciones, aclaraciones y citas a documentos informales, no científicos, pero sí de interés por su valor informativo, y dejar para las segundas referencias a documentos. Un correcto uso de las citas y la inclusión
de las referencias bibliográficas más conocidas como bibliografía al final del trabajo. Demuestran no solo la honradez de la persona, sino en reconocer el trabajo no ha sido su mente, sino también esa persona se ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de las personas mejores conocedoras del tema y por lo tanto su documento hacen la referencia bibliográfica a un documento imprescindible son dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apertura a las informaciones, tesis, teorías, etc., que mantenemos. Dar fiabilidad a nuestro trabajo de documento, el origen de las afirmaciones y contenidos permitiendo su verificación. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio, permitir aclarar al lector. Como también nos indica Rosana Silva en su obra de citas bibliográficas, cuando las fuentes que sirven de soporte de un trabajo o tesis de grado mencionen incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan o se citan fuera del contexto para incluirlas a favor de la argumentación propia. Se corre el riesgo que los lectores conocedores del tema consideren que se encuentran en situaciones de plagio o de errores de interpretación de las fuentes, en consecuente pérdida de confianza en la conducta ética y valía personal del implicado. Para evitar que esto suceda, cada vez es más el texto de fuentes consultadas. Después de haber escuchado a la compañera Isabela Romero sobre la investigación que realizamos juntos, he permitido sacar un pequeño extracto un poco ya diferenciado de lo que ella nos dio como para argumentar. Entonces, me voy a permitir decirlo. La importancia de concebir y establecer este tipo de escrituras ha tenido mucho que ver con colaborar a llevar un recuento más claro del tipo de materiales que se utilizaba en cada caso. Por ejemplo, si para realizar una investigación se recurría a textos y obras, previamente, las normas APA establecían cómo citarlas en caso de necesitar copiar parte de dicho texto, pero también cómo citarlas en el momento de armar la bibliografía, que podría ser consultada luego por los lectores de dicho trabajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que gracias a las normas APA podemos identificar fácilmente lo que es el plagio, por ejemplo, a nosotros entregar un deber a nuestros docentes. Ellos lo pueden identificar a través de las normas APA. En cuestiones de referencia, entonces, todos los elementos son considerados como una necesidad básica para que el trabajo pueda ser considerado serio y respetable dentro del ámbito científico o académico, ya es que en estos ámbitos desde donde utilizamos los trabajos con normas APA. Y al mismo tiempo poderlo diferenciar de otros trabajos de divulgación masiva u otros ensayos u otros reportes, ya que cada uno de ellos contienen reglas distintas. Las normas APA nos ayudan a diferenciar estos de otros trabajos previamente hechos o en diferentes ámbitos, en diferentes temas. Gracias. Bueno, de parte de Isabela Romero, mi nombre es Patricio Pesantes, agradecer a la docente en esa que parece ser la última tarea. Espero que haya servido nuestro trabajo audiovisual y muchas gracias una vez más por el tiempo recibido.